Esto es La Herramienta, desde el 2008 en los medios alternativos de comunicación del Uruguay. Para entender otro punto de vista, para entender la sociedad, la herramienta ya está lista. Difundimos la verdad. Desde el 2008 difundiendo las luchas populares, siempre avanzando y creciendo. Acá en todos los lugares ya comienza la herramienta. No te vas a arrepentir. Lo que aquí se te cuenta, en otro lado no vas a oír. Bienvenidas y bienvenidos a La Herramienta. Esta es la herramienta del 1 de mayo. Así que vaya desde aquí un saludo enorme a todos los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. En el programa de hoy vamos a compartir varios audios que tienen que ver con los trabajos, por supuesto, sobre todo de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que más o menos ahí es donde surgen las luchas, etc. Pero también vamos a compartir audios que tienen que ver con radialistas apasionados y apasionadas. Este colectivo que trabaja creando audios sobre la historia de las sociedades, de los trabajadores, las luchas sociales, etcétera, para darnos cuenta y contarnos cómo fueron surgiendo las sociedades, etcétera, todo ese tipo de cosas. Ya hemos compartido algunas cosas con ustedes sobre los indígenas, todo eso, pero ahora vamos a compartir algo que tiene que ver sobre el trabajo, pura y exclusivamente. Así que, sin más bla bla bla, y esperando que dejen un like, como dicen ahora, like, les vamos a presentar el primer video, que tiene que ver sobre cómo surge la palabra trabajo. ¿Sabía usted que la palabra trabajo viene del latín tripalium? ¡Aprenderás! ¡Así aprenderás! El tripalium era una especie de yugo con 3 maderos cruzados que se usaba en el Imperio Romano, donde se amarraba y azotaba a los esclavos perezosos. Los amos, los que nunca trabajaban, inventaron este instrumento de tortura. Protestas y primeras huelgas. Otro camino más disperso y heterogéneo hacia la constitución de sindicatos lo recorrieron numerosos agrupamientos más o menos estables de empleados y obreros que reclamaban reconocimiento de derechos. Aquí encontramos numerosas protestas, escaramuzas y huelgas. La primera huelga conocida fue la de los carpinteros de la ciudad de Rivera en 1876, exigiendo mejores salarios y reconocimiento a la asociación. En 1880, los mineros de Cuñapirú, también en Rivera, protagonizaron levantamientos contra las condiciones brutales que impuso la empresa francesa concesionaria de aquel momento. En 1889 hay una migración sobre Montevideo, que vienen del interior para acá, como pasó casi siempre, y se generaron una cantidad de situaciones que tiene que ver con las fábricas, el trabajo artesano, etc. Vamos a dejarlos escuchando esta pequeña historia.
Los trabajadores industriales. Al calor del proceso sustitutivo de importaciones que se desarrolló al amparo de la protección aduanera, crece la artesanía y la pequeña y mediana industria local. De acuerdo con el censo de Montevideo de 1889, los 6.654 establecimientos industriales, incluyendo comerciales y mixtos, contaban con un personal fabril, según Eduardo Acevedo, de 24.639 obreros, entre los que se destacaban los albañiles, con 3.762 obreros, un 88% extranjeros, 3.287 carpinteros, con 81% de extranjeros, 1.187 herreros, 85% de extranjeros, 2.602 zapateros, con 87% de extranjeros, y figuraban además como actividades fabriles aserraderos, caleros, carneadores, colchoneros, confiteros, marmolistas, panaderos, sastres, saladeristas, talabarteros, toneleros y yeseros. La mayoría de los establecimientos eran de tipo artesanal y de baja concentración, aproximándose a la manufactura de las carpinterías, las herrerías, algunos talleres de costura y, sin duda, la industria molinera y de fideos. La palabra salario viene de sal. Descubrí América, mirá vos, qué divino. Pero yo no les voy a explicar nada de eso. Vamos a dejarlos con radialistas apasionados y apasionadas que tienen este audio que les explica de una manera muy literal y muy clarita de dónde viene salario. ¿Sabía usted que la palabra salario viene de sal? Aquí tienes tu bolsa de sal. Gracias, mi amo. Antiguamente se pagaba con sal a los trabajadores. La sal era un producto de gran importancia. Se usaba para condimentar y preservar los alimentos y también para curar heridas. Me gustó, para incluir en este homenaje al 1 de mayo, esto que se llama La tragedia del viejo Zoilo, que es de Florencio Sánchez, un tramo cortito de barranca abajo donde cuenta que se registró un drama rural común para aquel entonces, cuando don Zoilo le dice al nuevo propietario de su tierra: usted sabe que esta casa y este campo fueron míos, que los heredé de mi padre y que habían sido de mis abuelos, ¿no? Y que todas las vaquitas y ovejitas existentes en el campo, el pan de mis hijos, los crié yo a fuerza de trabajo y sudores. ¿No es así? Bien saben todos que en mi familia fue creciendo mi haber, a pesar de que la mala suerte, como la sombra al árbol, siempre me acompañó. Un día se les antojó a ustedes que el campo no era mío, sino de ustedes. Me metieron ese pleito de reivindicación, yo me defendí, las cosas se enredaron como herencia de brasilero y cuando quise acordar, amanecí sin campo, sin vacas ni ovejas, ni techo para amparar a los míos. Me parece una historia impresionante y que pudo suceder
o sucede en el campo, y me parece que es un buen homenaje a los trabajadores rurales en este 1 de mayo. En los talleres textiles era muchas veces un infierno el abuso, las largas jornadas, las sanciones que sufrían las trabajadoras. Vamos a dejarlos con este próximo video. Pagando por trabajar. Las multas daban cuenta del rigor y la prepotencia que regía en los talleres. Si una conversa con la compañera o levanta la cabeza de la costura o descansa un momento, la capataza le apunta una multa de R$1 y en caso de reincidencia serán R$2 o R$3. Algunas que ganan R$1 o 2 por día, hay veces que se van de la fábrica dejando plata en vez de llevarse dinero. Dice una costurera en 1901. Una lucha que ya pasado un cuarto del siglo XXI todavía sigue vigente. La lucha por la igualdad de géneros en el tema laboral. Igual salario, igual tarea. Parece mentira, pero todavía estamos peleando por eso. Radialistas apasionados te lo cuenta de esta manera. ¿Sabía usted que las mujeres en el mundo ganan 30 o 40% menos que los varones por realizar el mismo trabajo? ¿Y por qué mi trabajo vale menos? Porque no se cumple el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece: toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a recibir igual salario por igual trabajo. Horarios interminables, salarios que se terminan. Por lo que se sabe, las condiciones de trabajo de los obreros eran muy duras y además debían competir con inmigrantes españoles e italianos que arribaban a nuestro país y con el pobrerío rural que venía a la capital, lo que permitió imponer largas jornadas y bajos salarios. En 1878, los cocheros y guardatrenes de tranvías trabajaban 18 horas diarias. Los tipógrafos, en 1884, denuncian jornadas de 12 a 14 horas al pie de la caja. Los panaderos, en 1895, comienzan a trabajar a las 4 de la tarde, trabajan toda la noche y de mañana salen a repartir el pan sin poder descansar hasta las 10 o las 11 de la mañana. Bueno, y para terminar el programa de hoy, vamos a dejarlos con algo que pasó acá en Montevideo, en Pocitos, más bien en lo que era la Mondiola, las lavanderas de la Mondiola. Es una muy linda historia, cierta, obviamente, y me gustó para dejarla para el final, en este 1 de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Bueno, muchas gracias por compartir este video, por escuchar, por ponerle atención, y les agradezco el me gusta, eso siempre es bueno. Y bueno, arriba los que luchan, arriba nosotros, como dicen algunos, vamos arriba que abajo está lleno. Bueno, gracias.
Si hubiera que elegir qué punto del barrio podría expresar mejor su personalidad, posiblemente sería la plazuela de las Lavanderas, donde confluyen las calles Buxareo, Echevarriarza y Camino de los Hormigueros. Aquellas mujeres lavaban ropas en el curso de agua que bajaba más o menos por donde hoy discurre las calles Lorenzo Pérez para ir a desembocar en lo que hoy es Manuel Pagola. Su carácter define bien la personalidad de zona de gente humilde y trabajadora con que nació la Mondiola. Su impronta en el barrio fue tal que dio lugar a que merecieran ser incorporadas al nomenclator de la Intendencia de Montevideo, del cual se perdieron las denominaciones de otras calles que surcaban el barrio, como las del Puente El Lavadero, la Masonería o Los Apóstoles. El lavado de ropa sobre el arroyo de los Pocitos, llevado a cabo por habitantes del otro lado del riachuelo, es decir, de lo que se iría denominando la Mondiola, alcanzó tal importancia que a principios del siglo XX existía para esta labor un enorme lavadero, la Gran Ensenada lo llamaban, y una amplia zona de tendal para secado y blanqueado de las coladas. Fue entonces, en el invierno de 1902, cuando el director de Salubridad Municipal de la época, el doctor Lapeire, quiso poner orden en el vertido de las aguas hervidas resultantes del lavado. Lavanderas y lavanderos se rebelaron y medio centenar de ellos terminaron arrestados. Finalmente llegaron a un acuerdo, pero el conflicto preocupó tanto a las clases medias montevideanas que la revista La Semana llegó a publicar un reportaje en el que se podía leer lo siguiente: el conflicto lavanderil, que no nos lleven presos a los que lavan, publicado en La Semana el 5 de julio de 1902. Dice: los lectores saben, por las informaciones de la prensa diaria, que se ha producido recientemente un semiconflicto entre la municipalidad y los lavanderos de ambos sexos que trabajan en los Pocitos con motivo de las disposiciones del director de Salubridad, doctor Lapeire, sobre el sitio en que deben arrojarse las aguas una vez servidas en la preparación de la ropa. Que sí, que no, que quieran o que se resistan, el doctor Lapeire se muestra inflexible, en este caso dispuesto al fiel cumplimiento de sus órdenes, y los desacatos o contravenciones han sido castigados con multas y prisiones. Y continúa diciendo este artículo: así, 40 o 50 lavanderos y lavanderas han ido estos días a parar a la policía, haciendo de moda el asunto por la grita levantada y las protestas de la pobre gente a que directamente perjudica la disposición municipal. El asunto lavanderil ha constituido pues la nota de actualidad y da margen a las interesantes vistas que publicamos en estas páginas, reproduciendo los sitios y escenas para muchos ignorados y que son, sin embargo, el centro de trabajo y medio de vida de un gremio numeroso. Por esto nadie ha de protestar, pero en este caso piensan muchos que puede llegarse a términos conciliatorios sin necesidad de nuevas multas y prisiones. Y francamente conviene que no nos lleven preso a todos los que lavan, pues podría llegarse con tal temperamento a poner a Montevideo en la dura necesidad de hacer práctico
el conocido refrán según el cual debe lavarse en casa la ropa. Esto quería decir, y mejor dicho se refiere a aquel refrán de que los trapitos se lavan en casa. Continúa diciendo este texto: esto sin contar con que extremando las prisiones, ya que se trata de gente pobre que no aflojará la multa en ningún caso, llegará a dejarse sin comer a muchos hogares que viven únicamente con los medios que proporcionan las coladas montevideanas. Y bueno, el texto es mucho más largo y sigue, y la cuestión es que esto se publicó en La Semana en 1902 y el conflicto lo ganaron gracias a la organización que tuvieron las lavanderas y estos lavanderos. En definitiva, esto quiso hacer un pequeño reconocimiento a este trabajo que muchas veces es olvidado o ignorado o no tenido en cuenta, y por qué no también en este 1 de mayo.